Hola, 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 soy Juan Luque y esto es Swing Trading Diario, el canal donde muestro las operaciones reales que tengo abiertas en el mercado, las ideas de posibles nuevas operaciones a realizar y una revisión de todas las operaciones cerradas, tanto las que han tenido éxito como las que no. Pero antes de avanzar más, déjame decirte que este canal no hace recomendaciones de inversión, que cada uno debe hacer su propio análisis y ser responsable de sus propias inversiones. Y dicho esto, vamos con el menú del día que os traigo hoy. El menú es muy sencillito y está compuesto por 5 ideas de posibles nuevas operaciones. Así que vamos con ello. Vamos a los gráficos, que al final son lo único que importan. Bueno, pues sin más vamos con los gráficos, que al final son los que mandan. Mira, vamos a ver varias operaciones que tenía en el radar, que tengo en el radar. Algunas justo se activaron ayer, con posible entrada en la apertura de hoy del mercado, y otras pues están en las proximidades de poderse activar. Vamos con la primera. La primera es de esta empresa llamada Lemonade, que cotiza en el mercado americano, en el Nasdaq. Este es el gráfico de muy largo plazo. Fijaros que es un gráfico que arranca en el 2001 y, como veis, está dibujando una figura técnica que se llama taza de café, ¿vale? Esta figura lo que nos dice es que el objetivo del precio a largo plazo, fijaos que estamos en un gráfico mensual ahora mismo, sería en torno a los 188. Bien, yo no opero estos time frames tan grandes, simplemente quería mostrar la foto. Y también vemos aquí dos líneas de tendencia, uno en azul y otro en verde, con los que unen los últimos mínimos crecientes. Como vemos, el precio se está acelerando y se está acelerando aún más. Vamos al gráfico diario, que ya sí que es un gráfico en el que yo realizo las operaciones, y vamos a ver qué está pasando. Vemos lo mismo, las dos líneas de tendencia, vemos que el precio se está acelerando enormemente. Y mirad lo que ha pasado aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Tenemos en la vela de ayer este pedazo velón, que es un velón que rompe los últimos máximos. Fijaos, el precio había tocado, vamos a pintarlo para que se vea bien, el precio había tocado aquí, 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 es decir, teníamos una resistencia que ayer esta gran vela ascendente rompió completamente, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo inmediato del precio? Pues si vemos esto como un triángulo delimitado por este mínimo y todos estos máximos, la teoría nos dice que la proyección desde el mínimo hasta la zona de soporte, la parte alta del triángulo, sería la proyección que tenemos para el precio. Yo copio y pego esto aquí y tendríamos que este sería el nivel del precio al que nos podríamos dirigir en el futuro inmediato. Para operar esto, ¿cómo lo operaríamos? Pues tendría que ser, desde luego, en la sesión de hoy, en la apertura de la sesión americana de hoy mismo, con apertura ahí. ¿Dónde pondría el stop loss? Pues mira, tenemos, este sería el objetivo del precio y donde yo cerraría la operación, y el stop loss en este caso le pondría aquí mismo, justo debajo de la vela. Con este stop loss tendríamos un risk reward de 2,55, es decir, por cada euro que yo voy a arriesgar voy a tener la posibilidad de recibir 2,55, es decir, voy a un 255 de risk reward. Está fantástico. No opero yo ninguna operación en el que el risk reward esté por debajo del 200. ¿Y por qué le pongo aquí el stop loss y no por debajo de este mínimo? Que sería la otra opción, ponerlo por debajo del mínimo, que además
sería por debajo de esta línea de tendencia, que es la que está siguiendo ahora el precio. No le pongo ahí sencillamente por dos cosas. Primero, la operación no tendría sentido, nos iríamos un reward de 1.33. Bueno, el precio puede seguir, por supuesto que puede seguir, pero no me siento cómodo poniendo o dejando o esperando que la operación corra tantísimo, sino que yo en la primera zona en la que creo que el precio se va a detener cerraría la operación. Y luego, y sobre todo y fundamentalmente, más que por esto que os he comentado, porque es que tenemos aquí este pedazo de velón, que es un velón de un 9% de subida diaria. Es decir, esta acción tiene ahora mismo lo que se llama momentum. Entonces, cuando la acción tiene momentum, está explotando, está con mucha energía, y esa energía nos va a llevar quizás pronto a conseguir o a alcanzar este precio. En caso contrario, en caso de que no nos lleve, pues es que si esta vela que ha roto este grandísimo soporte, que ya hemos visto que lo ha tocado 5 o 6 veces, y cuando lo ha roto, si se vuelve, esto no nos va a proteger, desde luego, pero esto tampoco nos va a proteger. Nos vamos a ir bastante más para abajo si se vuelve. Entonces, ese sería la operación agresiva que yo montaría. Bien, nos vamos con otra operación. Fijaos, este es el gráfico del cobre. Gráfico en velas semanales, gráfico de situación. Fijaos el cobre que lleva desde el año 2008 en esta gran tendencia, retenido por estos máximos que tuvimos en 2010, estos máximos que tuvimos en 2021, otra vez en 2022, otra vez en 2024, otra vez en 2025, y finalmente se ha roto esa enorme resistencia que estaba frenando el precio del cobre. ¿Vale? Una vez que se ha roto esa enorme resistencia, podemos plantear que el precio va a seguir hacia arriba. Bien, vámonos al gráfico diario. Gráfico diario, lo primero que tenemos es esta gran línea de tendencia definida por los mínimos de 2020, mínimo 2024, mínimo abril 2025, mínimo julio 2025, ¿vale? Esta es la gran línea de tendencia que tenemos. ¿Y qué es lo que ha hecho el precio últimamente? Estamos en gráfico diario, ha roto definitivamente, que si os fijáis ya lo rompió aquí, esta grandísima línea que viene desde hace más de 10 años, pero aquí ¿qué pasó? Justo Trump anunció los aranceles para el cobre, y entonces el cobre tuvo esta tremenda vela diaria que fue a buscar otra vez la línea de tendencia, y desde la línea de tendencia hemos vuelto a alcanzar estos precios. ¿Y aquí qué se está produciendo? Que es lo que a mí me interesa. Se está produciendo una rotura del máximo anterior. De hecho, se ha producido, el precio ha vuelto y en estos momentos ha vuelto a superar el anterior máximo. ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Pues en cuanto esta vela cierre, tengamos una vela diaria que cierre por encima de esta, del día 6, es una operación activable. Activable buscando ¿qué? Pues fijaos que estamos en máximos, o sea, aquí hay subida libre absoluta, no hay nada que nos detenga el precio por arriba, absolutamente nada, puesto que estamos en máximos históricos. ¿Dónde pondría yo el stop loss? Pues claramente por debajo del último mínimo. La vela no sabemos cuándo va a romper o cuándo va a cerrar por encima de esta vela. Y el stop loss le pondría por debajo del último mínimo, que está aquí. ¿Cuál sería mi proyección del precio? Como os he dicho, el precio aquí está en subida libre absoluta, no hay nada que lo frene. Yo buscaría al menos lo que busco siempre, que es el 200% de riesgo-beneficio. ¿Cerraría aquí completamente la posición? A lo mejor no. A lo mejor si el precio alcanza ese valor, los 7.000, 7.050,
cerraría solo la mitad de la posición y posiblemente dejase correr el resto. ¿De acuerdo? Si os fijáis, bueno, pues estamos muy cerca de que esa vela se pueda producir. Es otra operación interesante en un metal. Si os fijáis, la tendencia de los metales en los últimos, o en el último año al menos, ha sido tremendamente alcista. La inició el oro, que es el que inicia todo en los metales, le siguió la plata, descomunal el rally de la plata en los últimos meses, sobre todo después del verano. Y luego pues le han empezado a seguir el aluminio, el platino, el palladium, y el cobre es el que le tenemos un poquito más retrasado, ¿vale? Bien, siguiente operación. La siguiente operación en la que veo que tiene sentido o ideas que estoy siguiendo es Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, compañía farmacéutica americana. Este es un gráfico en velas mensuales para que veáis la tendencia. Lo que vemos en la tendencia es que desde junio de 2025 ha pegado este completo pepinazo. ¿De acuerdo? Vamos al gráfico diario. Y en el gráfico diario, ¿qué podemos observar? Lo primero que observamos es una línea de tendencia muy clara que viene desde mediados de junio y que va uniendo pues, los distintos mínimos que se han producido. Y ahora, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido un retesteo de esta línea de tendencia, con una además vela ascendente importante. ¿Esto a qué nos da pie? Pues nos da pie a pensar de que la tendencia puede continuar. ¿Hay algo en el precio que nos lo pueda detener? Pues en principio lo único que tenemos es este máximo que se ha producido hace apenas un mes. No parece gran cosa para detener el precio de Johnson & Johnson. Además, si os fijáis, aquí hay una cosa que no se ve muy bien en gráfico diario, pero se acaba de producir una figura claramente alcista, que es esta. Mirad, lo voy a pintar. Lo voy a marcar. Voy a quitar aquí. ¿Qué he marcado? Una figura clara de hombro, cabeza, hombro. Y rotura ya del neckline que unen los dos hombros. Ahí lo tenemos. Rotura del neckline. Claro, es una figura clara de tendencia alcista para entrar inmediatamente. Bien, inmediatamente en la apertura del mercado. Aquí hay una cosa que a mí en el gráfico todo luce muy bien y yo que pondría, pues pondría lógicamente, pondría la entrada en la apertura. Y aquí hay dos opciones, o el stop loss por debajo de este mínimo y por debajo de la línea de tendencia, o si queréis ser menos agresivos, pues incluso por debajo de la cabeza de esta figura de vuelta, que es el hombro, cabeza, hombros. Yo la pondría aquí. ¿Por qué? Porque ya estoy por debajo del último mínimo que ha marcado el precio, pero sobre todo estoy por debajo de la línea de tendencia. Si la línea de tendencia se rompe, me parece poca cosa este mínimo como para aguantar el precio. Es verdad que aquí tenemos otro, le podríamos extender un poquito más y ya tenemos esta zona que sí que puede delimitar una zona de soporte importante del precio. Veis que estaría formado por este y este mínimo. Tendríamos aquí una zona de soporte del precio. Bueno, podríamos ir a poner este stop loss por debajo de este. Por si acaso rompe la línea de tendencia, pues jugárnosla que no rompa el último gran nivel de soporte que tiene el precio antes de que se vaya más para abajo. Yo aquí sería más agresivo y pondría el stop loss ahí. Y buscaría como poco el 200%, como poco. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí cerraría o toda la posición o la mitad de la posición. Depende un poco de cómo estén en las otras posiciones que tenga abiertas, de cómo de bien o de mal vayan las otras posiciones que tenga abiertas para que sean más agresivos cerrando o menos.
Pero bien, que hay una cosa que aquí no me gusta y es lo siguiente, no se ve en este gráfico que luce sanísimo, perfecto, rebote sobre la línea de tendencia con gran vela blanca, figura de vuelta, hombro, cabeza, hombro, fantástico todo. Pero fijaos, este es el ETF del sector salud en Estados Unidos. Este es el gráfico diario y fijaos que tengo yo aquí pintado. Una zona de resistencia grande que coincide con los máximos de septiembre de 2024, máximos de noviembre de 2025, un retesteo nuevamente en enero y se ha vuelto para abajo. Es una zona de resistencia importante que lógicamente se puede romper, pero a mí no me gusta operar en general cuando tengo resistencias próximas que pueden hacer que el precio se me dé la vuelta antes de que cumpla mis objetivos. Entonces, el gráfico de Johnson & Johnson es magnífico, tiene una pinta fantástica, una entrada de lujo, pero tiene esa incertidumbre de que el ETF que agrupa todo el sector se enfrenta a una resistencia seria, que no quiere decir que no la rompa, pero que es una resistencia seria. Y de momento, pues tiene buena pinta, va mínimos crecientes continuamente, con lo cual tiene pinta de que lo puede romper. Vale. Otra operación más que estoy vigilando. Novo Nordisk, compañía europea. Fijaos la tremenda línea de tendencia desde mediados de los años 80. Impresionante. Línea de tendencia que, fijaos, ahora está revisitando después de este rally impresionante que tuvo el precio con una aceleración muy grande desde los años 20 hasta el año 24. Y si nos vamos a gráfico diario, ¿qué es lo que podemos apreciar? Pues podemos apreciar que desde este techo que tuvo a mediados del año 2024 está marcando claramente una tendencia bajista. Fijaos, máximos decrecientes y mínimos decrecientes también, síntoma de una clara tendencia bajista con esta línea de resistencia importante. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Pues fijaos, una operación en la que yo no entré, y ahora os cuento por qué, se revisitó esta línea de tendencia que hemos dicho que venía desde los años 80 y lo hizo además con esta figura de vuelta tan magnífica, hombro, cabeza, hombros. Esa figura nos da una proyección mínima de la distancia que hay entre el neckline, la línea que une los dos hombros, y el mínimo de la cabeza, que nos llegaría hasta aquí, hasta los 295. Bueno, yo no entré en esta operación, primero porque tenía otras operaciones en marcha y tenía ya mi portfolio completo, y luego porque no me gusta operar contracorriente. Y fijaos que venimos con una línea de tendencia descendiente desde hace año y medio. Bien, sin embargo, ¿qué estoy esperando aquí? Aquí espero dos cosas. Desde luego, la ruptura de este máximo nos haría revertir la tendencia bajista y convertirla en alcista. Ya se está produciendo la rotura de esta línea de tendencia. Si se confirma con la rotura de este máximo, ya empezaríamos a tener máximos crecientes, mínimos decrecientes, cambiaríamos la tendencia. ¿Qué momento estoy yo buscando para poder entrar? Sería el siguiente. Opción número 1. El precio llega hasta esta línea de resistencia, que es el anterior máximo, baja, retestea la línea de tendencia que acabamos de romper y rompa al alza. En este caso, claramente, una vez roto este máximo con un cierre en vela diaria, lo que haría sería plantearme una operación que sería con el stop loss por debajo del mínimo que marque. ¿Y dónde pondría el take profit? El take profit le pondría en el siguiente sitio. Fijaros que aquí lo que se nos ha formado es un doble suelo, un gran doble suelo. Si lo ponemos en gráfico semanal se ve mejor. Suelo, vuelve y rompe. Esta es una figura que nos daría una proyección mínima que sería esta. Clonamos
y nos lo llevamos. Y esta sería la proyección mínima desde que se produzca la rotura. Es decir, tendremos un ratio risk-reward del 3,4, es decir, es un ratio muy bueno y yo iría a buscar eso. ¿Cómo gestionar la posición? Bueno, eso ya lo veremos si se ejecuta. Desde luego no esperaría cerrar la antena que se alcance ese precio, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la siguiente opción que tenemos con Novo Nordisk? Voy a borrar esta. La siguiente opción del precio podría ser la siguiente. Que rompa en este mismo impulso que tiene ahora mismo. Vamos a traerlo. Ay, perdonad. Vamos a traerlo un poquito más para acá y lo vamos a poner más en grande. La otra opción del precio sería esta. Que en este mismo impulso, en esta onda que tiene, supere esta resistencia, que luego baje a buscarla, la reteste y desde aquí suba. ¿De acuerdo? Y en este caso haríamos exactamente lo mismo. Buscaría abrir una posición. Una vez roto este máximo en vela diaria, ahí abriría la posición por debajo de este mínimo y de este máximo que forman esta gran línea de resistencia, ¿de acuerdo? Que se convertiría en una línea bastante más potente de soporte del precio. Y a partir de aquí buscaría un mínimo. Esto no lo he puesto muy recto. El potencial de la operación sería hasta ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estaríamos bueno, como prematuro porque no sabemos cómo va a romper esto, pero bueno, que el precio tiene espacio hasta la primera resistencia que encontraría, que sería en sobre los 550, ¿de acuerdo? Además, si veis, coincide esos 550 con, fijaos, vamos a marcarlo todo. Estamos todavía anticipando mucho la operación, pero fijaos, aquí tenemos este máximo, aunque también el precio toca aquí, pero voy a marcar este máximo. Fijaos, lo tenemos aquí. Esta figura de vuelta en doble suelo nos llevaría un poco más encima. Yo cortaría aquí. Hasta ahí lo llevaría. ¿De acuerdo? Hasta ahí llevaría mi operación. No buscaría el precio hasta el límite porque tenemos este máximo que seguro que va a actuar como una resistencia. ¿De acuerdo? Esa sería la siguiente posición. Y bueno, por último os quiero enseñar esta posición en la que no he entrado. Este es un ETF que recoge a producteros, a mineros, ¿vale? Si os fijáis, estamos en gráfico diario, se ha producido la rotura de esta gran resistencia que venía desde abril del año 2021, que había tocado aquí, y que actuaba como resistencia y que se acaba de romper. Y además se ha roto de la mejor manera posible. Fijaos, se ha roto. El precio ha pasado, y ha pasado como, veis que ha tocado aquí, un pequeño pullback, y ha pasado. Y ha hecho un pullback y ha vuelto a superar esta vela que nos marcaba hasta ahora el máximo, ofreciéndonos una oportunidad fantástica de entrar con un stop loss muy claro, que es bajo este mínimo, pero no solo bajo ese mínimo, sino bajo esta gran línea de resistencia y con un objetivo mínimo, no voy a pintarlo, hasta aquí. Tendríamos la primera proyección de precio. No hay ninguna resistencia porque estamos en máximos históricos. ¿De acuerdo? ¿Por qué no tomo yo esta posición y no la voy a tomar? Mejor dicho, la podría tomar hoy a la apertura del mercado, puesto que es hoy justamente cuando se ha producido la ruptura de este máximo. O ayer es cuando se produjo. ¿Por qué no la voy a tomar? Pues porque fijaos, yo tengo pintada aquí esta línea. ¿Esta línea que representa? Fijaos, estoy haciendo el gráfico más pequeño, no me da con el gráfico diario, me voy a ir al mensual, digo al semanal, perdona. El máximo histórico de este ETF desde que tenemos datos, que es desde que se creó en 2012. Esa línea es el máximo. Y ese máximo puede actuar como una resistencia para el precio. ¿Creo yo que va a actuar? Creo que no,
pero a mí no me gusta correr riesgos cuando opero. Entonces, prefiero no tomar la operación. Hay centenares, por no decir miles, de acciones y de ETFs operables, y habiendo una resistencia de por medio y además tan cercana a la entrada de la operación, pues ni siquiera me lo planteo. Si no estuviese esta resistencia, ideal. Rotura de grandísima resistencia, pullback y continuación. Fantástico. Trade ideal. Pullback, continuación. Lo más sencillo de operar, con un stop loss clarísimo y sin nada que frene el precio hacia arriba. Con una primera proyección del precio que estaría en torno a los 67-68 dólares. Fantástica. Pero no me gusta. No me gusta tener una resistencia tan cercana para operar. ¿Vale? Bueno, pues esta es la última idea que os quería presentar hoy. ¿Voy a tomar yo alguna de estas ideas? Pues sinceramente, tengo ahora mismo mi portfolio con 8 operaciones en riesgo. ¿En riesgo qué significa? Que el stop loss sigue donde nació. Entonces, yo no opero o no entro nunca en más riesgo que el asumible en 8 operaciones. Entonces, si en el transcurso de la jornada de hoy alguna de esas operaciones puedo mover el stop loss a break-even o más arriba, es decir, elimino riesgo, pues entraré o activaré alguna de estas ideas. Y si no, me quedaré con las manos quietas, porque no hay cosa peor que entrar en un riesgo excesivo, que el mercado se dé la vuelta de repente y te pille con más operaciones o con más riesgo del que te gusta asumir. De acuerdo, si en el transcurso de la jornada alguna de las operaciones puedo mover el stop loss porque me haya ofrecido un mínimo creciente que me permita subirlo, pues activaré alguna de estas ideas. Y como siempre digo, este canal no es un canal de recomendaciones de inversiones, simplemente os muestro las ideas que estoy viendo en el mercado y las operaciones que yo realizo. A partir de ahí, cada uno tiene que hacer su propia due diligence y ser responsable de las operaciones que ejecute. Pues nada, eso es todo. En el próximo vídeo seguramente os muestre cuál es mi portfolio actual de operaciones, los motivos por los que entré alguna de ellas y cómo estoy gestionando el avance de esas operaciones. Yo os digo que debo tener 12 o 13 operaciones abiertas, 4 o 5 ya pues con el stop loss o a break-even o superior. De acuerdo, muy bien, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias, chao, chao, nos vemos.